Los SDRs. Lo primero que quiero que sepáis es que espero no decepcionaros, visto el nivel de las anteriores charlas. Yo no me esperaba un auditorio así de grande ni tanta gente. Y lo mejor de todo ha sido que cuando he entrado la gente ha mostrado un gran interés por escuchar. Hola Jorge, ¿qué tal? Vale. Entonces, bueno, pues espero que esto os guste y de verdad que se ha hecho con todo el cariño y el ánimo del mundo y con el tiempo que tengo. Bien, SDR. Yo he puesto aquí cómo resucitar aficiones e ilusiones perdidas por muy poco dinero. Y es cierto, mucha gente ha perdido la ilusión en cuanto a los equipos que ya tenía, en cuanto a qué había de nuevo en la radio, ¿no? En la radio no había ya nada nuevo. Los más antiguos del lugar recordarán el cambio fantástico e increíble que supuso el paso de la AM a la banda lateral. Pero desde entonces no ha habido grandes cambios. Sí hemos pasado a equipos más pequeños, equipos más ligeros. En los modos de transmisión, o sea, la forma en la que transmitimos no ha evolucionado nada la radio. En lo que han ido mejorando nuestras radios, y nos hemos ido dando cuenta poco a poco, es en la recepción. Los antiguos receptores no son lo que son hoy día, ni mucho menos. Pero simplemente les faltaba un algo. Y ese algo, pues la tecnología nos lo ha traído. Nos lo ha traído, pero con un problema. Y es donde todo el mundo tropieza. Esta charla la he dado en varias ocasiones. No esta es totalmente nueva, por lo cual os ruego que me perdonéis si me equivoco en alguna cosita. Y os digo por qué la he cambiado. La he cambiado porque las anteriores charlas generaron ninguna controversia, pero generaron decenas de correos electrónicos. Oye, que el mío no funciona, que esto no va, que esto no hay por dónde cogerlo. Y es más, dos personas en concreto me han mandado sus propios SDRs para que les confirme, oye, Luis, dime si esto funciona. O es que me lo vendieron ya hecho unos zorros y ya no había nada más que hacer, ¿no? Bueno, pues he cambiado la forma de darla y espero que me dé tiempo a darla, porque claro, como es la primera vez, no sé dónde puedo acelerar y dónde no, ¿de acuerdo? Entonces, sed un poquito benévolos y vamos a empezar a meternos con el tema. ¿Por qué? Vamos a ver, motivos para iniciar una discusión sobre este asunto. Yo creo que los motivos siempre tienen que existir para hablar de algo. Y en este caso, pues, habría que preguntarse si aportan algo útil al radioaficionado, si existen diferencias entre nuestros receptores actuales y sobre todo antiguos y estos, y qué conocimientos, habría que saber qué conocimientos se deben tener para manejarlos y cuál es su verdadero coste. Bueno, esta charla se desglosa en estos 13 puntos que, sin más preámbulo, voy a ir pasando, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la definición. SDR, Software Defined Radio. Bien, perfecto inglés. Para nosotros, una radio definida por programas, por un programa informático. Y ahí es donde está el oro y el moro. Es decir, donde está la alegría y la tristeza está ahí. ¿Por qué? Porque hay destrezas nuevas que hay que adquirir, caballeros. Esto es lo que hay. Hasta ahora hemos sido, y siempre, y yo soy el primero, y creo que todos somos los de me compro la radio, la enchufo y la enciendo. Y ya aprenderé cómo funciona. Pues se acabó. Se acabó porque con los SDRs hay que coger otras destrezas que ahora vamos a ver. Más cosas. ¿Por qué también es nuevo? Porque aporta algo que hasta ahora no nos aportaba la radio. Y es que la radio siempre la hemos oído. Con los SDRs la vemos. La vemos. Y cuando el compañero, creo que era 12X, cuando decía la queja de los 40 metros, por el 40 metros no me vais a ver. Me he reído un poco porque, no por el hecho que es bastante triste, para que nos vamos a engañar, sino por el hecho de que yo estaba pensando, yo sí te voy a ver. Yo sí te voy a ver, porque cuando te oiga te voy a ver. No sé si entendéis la cuestión, ¿no? Y luego otra de las cuestiones, cuando hablaba de las potencias y no de la gente que está ahí saliendo con más potencia de la que dice, los QRPs estos que llegan 9+50 y cosas de esas raras, con los SDRs son unos chivatos que no os podéis ni imaginar. El de la alta fidelidad de SSB, que ahí, vamos, calado total, desde el de la FM que desparrama, pero desparrama, o sea, no es como un río, hasta otras cosas. O sea, creedme que
yo tengo mis limitaciones en electrónica y para mí la radio es mi hobby principal, ¿no? Y cuando descubrí los SDRs llevaba muchos años prácticamente sin hacer radio. Y hoy ya estoy aquí, dando una conferencia en el Congreso Nacional de URE y me habían dicho, no, habrá 20 o 30 personas. Jo, vale. Bueno, pues no hay 20 o 30 y eso pues agobia un poquito y sin embargo, pero me alegra mucho. Vamos a ver, nociones básicas y conceptos. ¿Por qué? Vamos a ver las nociones básicas y conceptos. ¿Cuáles son? Que los receptores antiguos eran un compendio de circuitos analógicos y digitales, ya últimamente ya digitales, ya teníamos digitalizadas determinadas funciones de las radios. Ya hace años que las radios tienen memorias, ya hace años que se hacen algunas cosas, pero es un conjunto de diferentes partes con los que se coge la señal, se mezcla, se suma, se quita una parte, se añade la otra. Aquí el SDR aporta algo totalmente nuevo en ese aspecto, que luego lo vamos a ver. Toda la radio se contiene aquí, con la salvedad de que esto no es un kit. Bueno, sí te lo venden en kit porque es un semi-kit, porque la verdad que para lo que hay que soldar aquí, hombre, es difícil, todo es SMD y sería difícil venderlo en kit, ¿vale? Pero esto es un receptor de 0,5 a 70 megas aproximadamente, ¿vale? Y que lo hace, a lo mejor me meto un lío diciendo esto, pero lo hace igual de bien que una radio de 4.000 euros. ¿Me creeréis o no? Os lo dejo a vuestra experiencia, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto vale? Pues lo que hay aquí dentro, en este caso nuevo, creo que vale unos 180 euros o algo así, ¿vale? 180 euros. Luego, hombre, si sois tan pijos como yo y le ponéis la cajita y el visor, pues bien, pero si no, vamos, que esto, solo la placa funciona igual de bien. Entonces el SDR lo que hace es reduce a nada prácticamente la parte que está en contacto con la radiofrecuencia. Todo ese trabajo, todo el trabajo de modular, de sacar las señales, de aplicar DSPs, de aplicar reducciones de ruido, de aplicar el control automático de ganancia, todo eso se hace por medio de un programa. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el funcionamiento y el proceso que se da hasta que vosotros obtenéis voz detrás, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el gran problema de esto? La verdadera dificultad para nosotros, y ahí lo tenéis, es que hay que adquirir destrezas en informática. A ver, con estos, claro, con los transceptores que ya vienen hechos, pocas destrezas hay que hacer. Pero ya valen bastante dinero. Yo hoy os vengo a hablaros de lo que son las placas receptoras para que nadie tenga que cambiar de radio y simplemente descubra que tiene infinitas radios nuevas por medio de un dispositivo de estos. Porque lo que hay que saber es que esto es, digamos, la placa receptora, luego lo veréis, luego está la tarjeta de sonido y luego está el ordenador y está el software, ¿vale? Como puedo decir software, ya sabéis que hablo de programa informático. Bien, pues cada vez que cambiáis, bien sea de software, bien sea de tarjeta de sonido, bien sea de programa informático de versión, simplemente de versión, vais a descubrir una radio nueva, totalmente nueva, habéis cambiado de radio. Por eso digo que es muy poco dinero, ¿de acuerdo? Muchas veces es muy poco dinero. El problema de esto es que hay que coger destrezas en conocer el hardware, o sea, conocer el ordenador, cómo funciona, porque funciona. Hay que conocer el sistema operativo un poquito para saber dónde están las cosas. Hay que saber buscar dónde están el administrador de sistemas, donde uno encuentra pues los diferentes dispositivos que tiene conectados en su ordenador. También hay que hay que saber un poquito, pues manejarse con el software, ¿vale? Es complicado hasta con un ratón. Hay personas que tienen problemas con un ratón, quizás no sea lo más aconsejable un SDR, pero el resto, bueno, pues hay que coger esas destrezas. También hay que saber copiar y pegar archivos, evidentemente. Hay que tener unos conocimientos muy básicos de para qué vale cada archivo. Eso, por las extensiones de archivo, todo el mundo más o menos sabe algunas lo que quieren decir, ¿no? Pues a ver, hay que intentar distinguir qué es cada cosa. Voy muy rápido, pero es que con el tiempo que tengo os intentaré daros todo, que es lo importante.
Y luego hay que tener un conocimiento claro que permite la distinción entre lo que es analógico y lo que es digital, porque aquí hay un proceso muy claro. Bueno, hay dos procesos muy claros, ¿no? Las ondas de radio son analógicas y no sabemos cómo, pero por un proceso que se produce en esas cajitas obtenemos otro resultado analógico, que es lo que sale por los altavoces. ¿De acuerdo? Entonces, eso que sale por los altavoces, al ser analógico, por medio ha habido un proceso de paso de digital a analógico y de analógico a digital, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, descripción básica de un hardware de ordenador, porque es lo que hay. El procesador no es más que una pieza del conjunto que hace cálculos, que es importantísimo. En el caso de las SDRs, la carga de trabajo del proceso que se produce en el ordenador está única y exclusivamente en dos puntos. Uno de ellos es el microprocesador, porque es el que tiene que hacer unos cálculos que son algoritmos para definir qué es lo que quiero, qué es lo que no, para qué sirve este valor binario, qué dato me aporta, ¿no? Y luego los va a coger todos y todo lo va a hacer en tiempo real, prácticamente en tiempo real. Entre el analógico y el digital, con un ordenador normal, viene a haber un desfase de unos 0,4 segundos. ¿De acuerdo? Ese efecto un poco repetidor que los que usan aparatos digitales, sistemas de comunicación digitales, conocen, ¿no? Todos, en el fondo, porque con el móvil nos pasa. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte, digamos, del proceso matemático la carga el procesador. A partir de ahí, la memoria RAM, bueno, evidentemente tiene que haber una memoria que le sirva para transferir esos datos en tiempo rápido, pero poco más. El disco duro es de risa, no deja de ser un almacén de datos y en este caso no se usa prácticamente para nada. O sea, la carga de trabajo o de ocupación de datos del disco para trabajar con los softwares SDR es ridícula con las capacidades que actualmente tenemos en nuestros ordenadores. El dispositivo gráfico y de vídeo, la famosa tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo, no tiene prácticamente tampoco carga de trabajo. El programa los programas siempre a niveles gráficos son muy sencillos. El monitor, como bien sabéis, es analógico, por lo cual luego veremos que esa es otra parte del proceso, ¿no? Del analógico al digital. Cómo es posible que una parte va a salir por analógico de sonido y otra parte va a salir por analógico, porque lo vamos a ver en ondas de radio de muy alta frecuencia, porque son ondas de luz. Pero al fin y al cabo vuelve a pasar a analógico y eso lo hará la gráfica y el monitor. El teclado y el ratón son básicos para el funcionamiento, pero luego ya no. Luego se puede prescindir de ellos y volver a sistemas tipo VFO, esos mandos tipo VFO que tanto nos gustan a los radioaficionados. Y el dispositivo de sonido, lo he dejado al final y le he puesto un asterisco rojo porque el dispositivo de sonido, digamos que aunque el procesador es lo que va a dar fluidez al funcionamiento del sistema, del dispositivo de sonido, de la calidad de la tarjeta de sonido, va a depender todo lo demás. ¿Vale? El ordenador tiene capacidad para mover todos los datos, pero hay que darle todos los que podamos y de la mejor calidad posible, para que luego trabaje con ellos y va a hacer un trabajo fantástico. Por eso le llamo la clave del proceso, ¿no? Vamos a las tarjetas de sonido, las vamos a clasificar en tres grandes grupos, o por lo menos yo las clasifico en tres grandes grupos. Y luego las vamos a clasificar, por sus características. Y les vamos a decir por qué hacen el trabajo y qué trabajo hacen. ¿De acuerdo? Y luego ya por último vamos a hablar de dónde están sus conectores y cómo interpretar los colores que vienen, porque no son baladíes. Los colores sirven para algo, para identificar determinadas funciones de esas tarjetas. Digo que la clave del proceso está en la tarjeta de sonido y les vamos a estudiar un poquito a fondo, ¿vale? Les vamos a dedicar un cuartito de hora. Vamos a ver primero que hay tarjetas integradas. Por ejemplo, este ordenador portátil tiene la tarjeta de sonido integrada, como muchos ordenadores, y hoy día muchos ordenadores también de sobremesa tienen integradas las tarjetas de sonido como un dispositivo ya básico de los ordenadores, que no era así hace no tantos años. ¿De acuerdo? Luego hay tarjetas que son internas, que se conectan en los buses que están previstas para ello, y luego tenemos las tarjetas externas. Vamos a ver una placa base. Esto es una placa base, como podéis ver, y en la parte, a ver si lo encuentro. Bueno, probablemente se encuentre muy cerca del conector donde pone puerto joystick MIDI,
probablemente estará por ahí el chip de proceso de sonido. Es un chip muy pequeño, ¿de acuerdo? Luego, para que veáis la placa base, también hablamos de las tarjetas que vienen conectadas. Se conectan generalmente en esos buses blancos, esa especie de ranuras blancas que veis, son buses, en este caso son buses PCI. Anteriormente se conectaban en buses BESA, BESA Local Bus, ISAS, había un poquito de todo, ¿de acuerdo? En este caso ya hoy día, ya fuera del PCI, ya no vais a encontrar nada, por lo cual esto es una tarjeta bastante antigua, pues este es un soporte, creo que esto es un 472B, será probablemente para un Pentium 4 o algo así, ¿de acuerdo? Esta placa soportaría perfectamente un SDR, con un procesador a 2800 o 3 GHz y con 2 GB de RAM, esta placa funcionaría perfectamente para un SDR, excepto en el sonido. Una de las indicaciones de que tenéis una tarjeta de sonido integrada es esta. Este es digamos, el conector por el cual vosotros vais a meter y sacar los datos de esa tarjeta de sonido. El conector, veis claramente que hay colores azules, verdes y rosa. Antes era rojo, ahora no sé por qué. Bueno, pues ahora es rosa. Bien, el rosa, que antes era rojo, rojo caliente, caliente micrófono siempre. El verde es siempre, normalmente, o por lo menos debería ser la salida. Aquí ya irían directamente los altavoces o el sistema de amplificación, o en fin, lo que vosotros queráis, o los cascos microauriculares, cualquiera de ellos. Y el azul en este caso es la entrada de línea, que es una entrada que, a diferencia de la de micro, soporta otras frecuencias de muestreo un poco mejores. Esa era una tarjeta integrada, ¿veis? Esto es la placa base, es una foto de la placa base y esto lleva integrada el propio dispositivo de sonido. Si os fijáis, detrás hay un chip con una especie de cuernitos así que parece un ciervo. Esa es la tarjeta de red también integrada, por ejemplo, ¿no? Pues la tarjeta de red del conector que está a la izquierda, ese tipo telefónico, pues también tiene integrada esta tarjeta, ese tipo de conectores. Son tarjetas que lo llevan, digamos, placas base que llevan todo integrado. Pero luego tenemos, lo que os he dicho, las que se pinchan en esos buses blancos, en los buses ISA, que son las tarjetas PCI, tarjetas que se pueden conectar, o bien tenemos las tarjetas de sonido totalmente externas, que se tienen que comunicar con el ordenador por medio o bien de un puerto FireWire en general, o bien por un puerto USB, las más comunes. Antes se comunicaban por los puertos paralelos, aunque alguien no se lo crea, yo he tenido una que lo hacía por el puerto paralelo, pero ya eso pasó a la historia. ¿De acuerdo? Como podéis ver, aquí se deja a la imaginación del constructor y las hacen verdaderamente muy bonitas, verdaderamente de una estética muy aceptables. Pero tenemos de todo. Tenemos desde estas Akai, que barata seguro que no es, o la de arriba, que no me acuerdo, creo que es un modelo de un fabricante también de sonido, de profesiones, de profesionales de sonido, ¿vale? Luego tenéis la típica tarjeta esta USB, que también funciona, y que se vende mucho hoy día, pues para gente, para el PSK y tal. Para el PSK va bien, ¿vale? Porque su frecuencia de muestreo es la que es y va bien. Pero para nosotros comprenderéis muy pronto por qué no vale, ¿vale? Bueno, a ver, sí vale y va a funcionar el SDR, pero no os va a dar el resultado que esperáis, que es magnífico y que no debería, y que con este tipo de tarjetas no lo va a ser. En las características principales de las tarjetas nos vamos a fijar en cuanto a características, una vez que hemos decidido si es externa, interna o integrada, nos vamos a fijar en 3 puntos, que son la frecuencia de muestreo, la resolución del muestreo y los bits. Van muy interrelacionadas, especialmente los bits con la frecuencia de muestreo. ¿Por qué? Porque cuantos más bits tiene el procesador, más tiene capacidad de muestrear. Esto es muy importante, aunque os parezca mentira, el muestreo del sonido es muy curioso. Nuestros oídos muestrean, los nuestros muestrean, sonidos entre, vamos a poner, muy alta fidelidad. El que tenga un oído de muy alta fidelidad va a muestrear entre 20 kilociclos y 30 hercios, por ahí andará, ¿de acuerdo? O sea, es un muestreo, ese es nuestro oído. Nuestro oído es capaz de oír todo eso. Bueno, pues eso trasladado a la radio significa que vais a poder oír un rango en tiempo real, un rango de frecuencias comprendido en ese ancho de banda. Si estamos en 7100, por poner el ejemplo de la banda de 40 metros, nuestro oído debería ser capaz, aplicado al SDR, debería ser capaz de oír de 7120 hasta 7080. Más menos 20, bueno, en realidad no, de 7100 a 7120. Entonces, la frecuencia de muestreo lo que define es cuánto puedo muestrear de ese sonido.
¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se muestrea? Se asigna a un valor analógico que tiene un valor de corriente y de tensión, se le asigna un valor digital. Los muestreadores lo que hacen es cada X cambios de esa corriente y de esa tensión le asignan un valor en bits. Y ya tenemos el dato, ya tenemos la parte digital. Simplemente, ¿cómo se hace el proceso? No lo vamos a explicar porque ya no tenemos tiempo. Pero ese proceso se llama ADDA, ¿de acuerdo? De analógico a digital o de digital a analógico. De digital a analógico es el proceso inverso. Con un bit, yo sé que a ese bit le debería corresponder un valor de corriente y un valor de tensión, y solucionado el problema. Trasladado eso por medio de unos reostatos, se obtiene un sonido analógico después de haber tenido un sonido digital. Esto lo hemos conocido mucho con los famosos CDs cuando empezaron a salir. Todo el mundo quería los CDs, los lectores de CD, y te venían con el DAC, con el de digital a analógico convertidor, Digital Analogic Converter, te venían con el DAC de 16 bits o de 24 bits. Eso lo único que hacía era daros más fidelidad. ¿Por qué? Porque coge más puntos de la misma curva analógica, coge más puntos, genera más datos, con lo cual más definición. Pasa exactamente lo mismo con la fotografía. Cuanto más megapíxeles, más datos, más definición. Simplemente. Entonces, analogía del sonido del SDR a la fotografía es que cuanto mejor sea el sensor, mejor se ve la fotografía, de cajón. ¿De acuerdo? Entonces, el convertidor hace eso, hace la conversión de analógico, como podéis ver, el sonido entra de una forma analógica, se convierte a digital. Nosotros en este proceso nos vamos a aprovechar por medio de programas que básicamente son programas de sonido, que luego se derivan a la radio, pero son programas de sonido, porque en SDR se trabaja solo con rangos de frecuencia de sonido. Se trabajan esos datos digitales, se les hace hacer lo que nosotros queremos, que por eso los hemos digitalizado, y luego los volvemos a desdigitalizar, es decir, volver analógicos, ¿vale? Por medio de los convertidores que vienen al final de la cadena. Por medio, pues nuestros programas hacen lo que nosotros queremos que hagan. Bueno, lo que el que los diseñó, que es un genio, quería que hicieran. El proceso de conversión, como os he dicho, pues bueno, se asigna un valor de tensión a un dato binario. Entonces, de digital a analógico se hace el proceso inverso. Aquí veis una bonita presentación de cómo se van asignando datos binarios a determinadas muestras. ¿Por qué? Porque se toma el periodo del muestreo y la corriente y la tensión de esa información y se traslada al bit. ¿De acuerdo? Bien, ese es el proceso. Ya hemos visto lo que sucede en la tarjeta de sonido. Cogemos un dato analógico, lo convertimos en datos y hacemos con ella también el proceso inverso. Pasamos de digital a analógico. Pero la tarjeta de sonido no hace nada más. El resto lo tiene que hacer el ordenador. Esta tecnología, de todas formas, os tiene que sonar porque a los radioaficionados de hoy nos venden muy bien y muy fácilmente radios con DSP, con los famosos procesadores digitales de señal. Las tarjetas de sonido, los chips, estos convertidores, son de eso, son DSPs, son procesadores DSP. Lo que pasa es que en las radios lo que se hace, se coge un rango muy pequeñito de frecuencias, porque lo que en general se trataba hasta ahora es, y se sigue tratando, de hecho, dentro de la radio, es el audio. Pero el audio ya en su proceso final, o bien cuando ya la frecuencia se ha reducido a audio. Y sobre todo se usa un rango muy, muy estrechito, porque nosotros más de 6 kilociclos no necesitamos, la FM prácticamente tiene eso. Entonces, a partir de ahí, si en FM tenemos 6,5, en AM más o menos son 5, y en banda lateral, pues la gente sensata ronda entre 2,1 y 2,6, 2,7, y los insensatos, que luego salen magníficamente bien, cogen hasta 3, pues bueno, andamos en ese rango, pero claro, es muy fácil implementar esos procesadores porque estamos hablando de 6 kilociclos de ancho de banda, se muestrean 6 kilociclos. Ahora bien, cuando queremos muestrear más es otra historia. Termino con los conectores, las conexiones de entradas de las tarjetas. Generalmente, por lo menos deberíais de encontrar dos. Uno, que es el de entrada de datos analógicos a la tarjeta, la toma de micro, la conocida así por lo menos en general, y la salida de altavoces. Vais a tener
esos dos, que es lo que veíamos en la llave USB esta pequeñita que os he enseñado antes. En el caso de esta tarjeta de sonido, lleva más, porque esta lleva una tarjeta de sonido digital, tiene entrada de línea y salida de línea. No nos vamos a preocupar de nada, lo importante es que en estas tarjetas, como podéis ver, se respetan los colores como quieren. Aquí está mal. Aquí está mal. Quien lo puso, y además es una web bastante seria, lo puso mal porque el verde en este modelo de tarjeta, que es una Sound Blaster Live, el verde es verde y es salida de altavoces siempre. Y el rosa es rosa y es entrada de micro siempre. ¿De acuerdo? Aquí está mejor explicado, en perfecto inglés. Como podéis ver, seguimos respetando más o menos los colores, más o menos, porque cada fabricante también ha hecho con su capa un sallo, ¿vale? En general os vais a encontrar eso. Pero os he puesto estos ejemplos para que veáis que no todo el mundo lo hace. Y esta también es una Sound Blaster. Y cambian los colores. En esta es inidentificable, claro. Esta tarjeta están aquí, en los conectores jack que veis. Están las salidas de micro, entrada de micro y todo lo demás. Os vais a encontrar también este formato, lógicamente. También en RCAs. También en RCAs. ¿Por qué? Porque son de audio. Os he puesto diferentes ejemplos de tarjetas de sonido porque cuando vayáis a los mercadillos, el otro día me dio mucha rabia, no hace mucho, porque se me escapó una tarjeta de sonido muy buena. Y os digo esto porque hay muchas en los mercadillos, porque hay mucha más gente interesada en el sonido que en la radio. Y tenemos esa gran ventaja. Y dentro de la radio, encima, de la gente que estamos interesados en la radio, no hay muchos que estén interesados en los SDRs, cada vez más, porque se han dado cuenta de lo que hay. Pero hasta ahora las tarjetas de sonidos muy buenas, prácticamente de uso, no, sin práctica. Esta es de uso profesional. Hay tarjetas de estudio de sonido, las encontramos por precios de risa. Cuando digo de risa es que una tarjeta de sonido como esta, pues las Edirol estas valían creo que cerca de los 800 euros. Esta tarjeta ahora mismo en el mercado de segunda mano viene a venderse por unos 150. Y es una magnífica tarjeta para hacer lo que tenemos que hacer. Esta misma tarjeta, que es mucho menos estética, esta es de Sound Blaster, esta es una Edirol. La fábrica Roland os sonará de la música, ¿verdad? De los pianos y tal. Bien, pues Roland es Edirol en estos sistemas. Esto es Sound Blaster también, pero ya para uso profesional de sonido. Y estas ahora mismo las estáis encontrando por 80 o 90 euros. Si os interesan los SDR, si veis una, no esperéis. Estoy tirando piedras a mi tejado porque cada vez que veo una la cojo. Pero si veis alguna de estas, las EMU 0202, 0204, la EMU Tracker, estas tarjetas EMU son muy buenas. Prácticamente no hacen nada más que estas. Tienen las máximas características que en sonido vais a encontrar, que son sonido a 24 bits y frecuencia de muestreo de 96 kilociclos, y todo perfecto. Os digo lo de los 96 kilociclos, esto es importante. Vuelvo atrás. 96 kilociclos, ¿por qué? Porque en SDR, a diferencia de con el oído humano, en SDR, como os decía antes, el oído humano más o menos unos 20 kilociclos, ¿no? Tenemos de ancho de banda de oído. Bueno, pues para que los sonidos de 20 kilociclos se oigan bien, ha sido muy general en los constructores de chips ADDA utilizar chips de 16 bits y con una frecuencia de muestreo como mínimo del doble de la frecuencia de sonido. ¿Por qué? Porque así se corrigen muchos problemas que ya es de ingeniería explicarlo, pero hay en estos cálculos y en estas asignaciones de valores se producen algunos problemas. El efecto aliasing y alguna cosita más. Entonces eso se soluciona simplemente duplicando la capacidad de muestreo del procesador con respecto a la del sonido que queremos obtener. Pues nosotros somos los grandes beneficiados de esto. ¿Por qué? Porque se ha llegado a hacer tarjetas de tan alta fidelidad que son capaces de muestrear con un resultado de 40 bits audibles, de 40 kilociclos audibles, pero para nosotros, claro, ellos muestran a 96 para obtener esos 40 kilociclos de verdad desde el principio hasta el final. Que no los oímos, si es que no los oímos, pero da igual. La calidad es eso y también es buscar la excelencia. Y ellos buscando la excelencia nos han hecho el favor del siglo. ¿Por qué? Porque estas tarjetas muestran 96 kilociclos. Pero como se da la casualidad de que muestrean en estéreo, muestrean 2 veces 96 kilociclos. Lo cual, una vez trasladado a datos, para el informático no ha sido un problema coger los 2 bloques de 96 kilociclos que daba la tarjeta y unirlos de tal forma que tenga una continuidad desde el principio hasta el final.
pues os da una capacidad de ver con una tarjeta de sonido de 100 euros, de tener un visor panorámico de unos 192 kilociclos. Trasladad esto a la radio. Sé que es un poco complicado, pero es que tenéis que trasladar el sonido a la radio. 192 kilociclos supone todo el espectro de la banda de 40 metros. Simplemente. 192 kilociclos es todo el espectro asignado a la fonía de la banda de 80. Sí se queda corto en 40, en 20, en 15 y en 10. Sí se queda corto. Pero ya solo en esas bandas ya os da una idea de la capacidad de lo que pueden llegar a ofrecer estas tarjetas, que es ver toda la banda, ya no es oír, es ver, ¿de acuerdo? Y esa es la gran diferencia del SDR. En el momento que vayáis a elegir una tarjeta de sonido, yo sinceramente os ofrezco que de entrada siempre suprimáis, no deis por buena o por válida la tarjeta de sonido integrada. Son tarjetas de compromiso, son para que podáis escuchar música con unos niveles de fidelidad decentes, no para un oído bien entrenado, pero para los demás valen. Pero esas tarjetas tienen unos niveles de señal ruido muy malos para el SDR, Tienen normalmente suelen ser tarjetas las he visto hasta de 8 bits montadas. Ahora ya son de 16, las famosas AC97 que muchos veréis en vuestros ordenadores son tarjetas de 16 bits y la frecuencia de muestreo son 44 kilociclos. Es decir, que eso trasladado al SDR pues os va a proporcionar pues un ancho de banda en algunas ocasiones de solo 44 kilociclos. Especialmente si lo conectáis en la tarjeta, en el conector de micrófono, donde no son estéreo, donde son mono, por lo cual ya estáis desperdiciando encima la mitad de lo que podríais obtener, ¿de acuerdo? Entonces, hombre, que no está mal ver 44 kilociclos, hasta ahora no veíamos nada, pero hombre, si podemos ver 192 por un módico precio, no os cortéis jamás. Buscad siempre tarjetas, es mi opinión, porque he probado bastante, si al final el error siempre es el mismo, no el mío, el de todos. Y id a tarjetas de uso profesional y no os dejéis llevar por esas fotografías magníficas de tarjetas con conectores dorados, con enormes procesadores brillantes. No os dejéis llevar por ello, porque esas tarjetas muchas veces son excelentes para el sonido, pero no para nosotros, porque simplemente nos van a coartar a lo mejor la frecuencia de muestreo. Y os vais a encontrar con que habéis comprado una magnífica tarjeta de sonido y que solo veis 96 kilociclos de los 192 posibles. ¿De acuerdo? No voy a entrar, y hago este inciso rápido, en los SDRs que son capaces de ver más, porque no quiero entrar en los SDRs que valen 800 y 900 euros. ¿De acuerdo? Me baso siempre en el SDR que os va a servir en vuestra estación de radio, que vais a poder implementar plenamente en vuestra estación de radio, sin más coste que el propio SDR. ¿Sí? Vamos allá. Entonces, en ese sentido, buscad la mejor frecuencia de muestreo. ¿Cuál es? Hoy día 192. Buscad a poder ser de 24 bits. En esta charla, este PDF queda a disposición de la URE, entonces lo podéis coger y si tenéis alguna duda ya os diré, al final os doy mi dirección de correo electrónico por si queréis algo. ¿Por qué hay que elegir la mejor tarjeta de sonido? Por lo que hemos dicho antes. Cuantos más datos tiene, mejor y más fluido va a ser el resultado. Más fácil para el sistema va a ser discriminar aquellos datos a los que le asigne el valor de esto hay que quitar. ¿Por qué? Porque es ruido. Esto es lo mismo que en el mundo del sonido cuando os sacan estos discos remasterizados, ¿no?, de los Beatles. Hombre, y de repente le han quitado el ruido de fondo, bien sea de las agujas, bien sea el ruido de fondo de los cabezales magnéticos de las cintas. Se lo han quitado. ¿Por qué? Porque como le asignamos un valor, y ese valor es constante, en corriente y en tensión, le podemos decir que ese valor no nos sirve. Y entonces en el resultado lo quitamos, tan fácil como eso. Eso es lo grande de digitalizar datos, que podemos elegir qué quitamos y qué no. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace que funcione tan magníficamente bien. Bien. En cuanto al ordenador personal, mi experiencia me dice que a partir del Pentium 4, con 2 GB de RAM y poco más, funcionan bien.
Con eso bastaría, ¿de acuerdo? Os aconsejo más. Lógicamente, cualquier ordenador de 5 años para aquí va como un tiro. O sea, no os va a causar ningún problema con los programas SDR. Si bien no es bueno tener muchos procesos abiertos en el sistema informático, porque hay muchos procesos que no conocemos y que el ordenador está haciendo comprobaciones de IP, comprobaciones de memoria, comprobaciones del tamaño de la memoria, no es la RAM, la que se usa en el disco duro cuando ya no te queda RAM, se va a buscar una supuesta presunta memoria. Los que estáis en informática, si alguien me puede ayudar y me saca el pozo, se lo agradezco. ¿Perdón? Eso es. Todas estas tareas, claro, al ordenador le exige muy poco y nosotros no vemos el resultado, pero en el sonido, vamos, es un chivato horrible de la falta de fluidez de funcionamiento del sistema. Con lo que hay un dato que veréis que está en todos los software de SDRs, y es que en alguna esquinita os va a venir cuál es la carga del trabajo del procesador y cuál es la carga de trabajo del sistema. Cuando tengáis un ordenador que está por encima ya del 30 y algo % de carga de trabajo, no penséis que va holgado, que tiene el 60% para hacer las 4 tonterías de más. A partir de ahí vais a pensar que el SDR no funciona bien. Va a haber una sensación de falta de fluidez y unos pequeños como microcortes que vuestro oído no va a ser capaz de corregir y os los va a decir. Os va a decir que están ahí. Entonces, es bueno que la máquina sea fluida, que sea potente, para que ofrezca un resultado simplemente fluido, ¿de acuerdo? Un resultado, ¿cómo decir?, cremoso, por decir de alguna forma, ¿de acuerdo? En el momento de la elección del software, vamos a ver, cuando compráis hardware de SDR, receptores, hay fabricantes que os van a dar el software. O sea, este es mi software. Y vais a encontrar muchos problemas para hacerlo funcionar con otro software. Es un problema, pero es una verdad. Hay otros fabricantes que no fabrican el software, pero os aconsejan un determinado software. Cuando empecéis, sí que os digo, por favor, seguid los consejos del fabricante. Porque es muy fácil desilusionarse pensando que no funciona, y es mentira, sí funciona. Pero hay que seguir los consejos del fabricante, ¿vale? Si os preconizo una tarjeta de sonido, estableced que dentro del coste de montaros una estación SDR, tenéis que implementar esa tarjeta de sonido que os habían aconsejado, ¿de acuerdo? Muchos funcionan muy bien, algunos aportan más cosas que otras. Los voy a repasar muy rápido y os voy a hacer 4 consideraciones sobre ellos. Siempre desde la perspectiva del que no sabe y solo es un usuario. Porque si yo tuviera que ponerme a hacer eso, tendría que dedicarle una vida. Y hay gente que los hace magníficamente bien. Este es el SpectraView, espartano total, muy sensible, funciona muy bien, os ofrece pocos accesorios de todo lo que podría ofrecer, pero es tan estable y tan fiable y tan bueno que se usa hasta en radioastronomía, asociado a un SDR, ¿de acuerdo? Eso dice mucho de su buen funcionamiento. Luego también tenéis estos programas que son de distribución gratuita. El SpectraView, por cierto, gratuito. Primero os voy a enseñar los gratuitos. Este es el HDSDR, una versión mejorada para mí del WinRAR que ofrece cosas más agradables. Y aquí es donde veis, donde está el quid de la cuestión del SDR, que es que no solo oís, sino que veis. Esto que veis es en la parte, digamos, por debajo. Bueno, lo que estáis viendo, si os fijáis, hay una regla en la parte de arriba, en el primer tercio, donde pone 7000 en un extremo y en el otro pone 7170 o algo así. ¿Sí? Bueno, pues eso es la frecuencia. La frecuencia que estáis muestreando, la de radio. La de radio. Y os ofrece, estos picos son señales de radio. Si os fijáis, tiene sentido que por debajo de 7040 son picos muy estrechos. ¿Por qué? Pues porque es telegrafía. Y en la telegrafía usamos, ¿cuánto? Depende quién, 250, 175, no digo para escuchar, digo para transmitir, ¿de acuerdo? Hercios de ancho de banda. Por eso los picos son bastante estrechos. Habrá modos digitales donde veréis que el pico es un poco más ancho, ¿vale? Pero poco más. Luego, si os fijáis, vais a ver ya algunas señales que son más gruesas con picos. Bien, pues eso, la señal gruesa es la banda lateral
En este caso es la inferior, por lo cual, si os fijáis a la altura del 7130, veis una regla roja, una rayita roja vertical, y luego una parte azul. Eso lo que os está indicando es que la rayita roja es la frecuencia central, la que estáis sintonizando. Y evidentemente, como es banda lateral inferior, estamos en 40 metros, lo que veis está por debajo. Los 2,7 kilociclos que hay por debajo, esa es la transmisión de la persona, de nuestro compañero que está ahí transmitiendo. Y esos bloques anchos que veis son señales de banda lateral, todas ellas. Esto era un día, si no recuerdo mal, un día de concurso. Y como veis, esto era como la cola del metro y no la punta. No hay sitio por ningún lado. ¿De acuerdo? Lo bueno de las cascadas, que casi todos ya habréis visto alguna vez, es que además os deja una indicación temporal. Esas zonitas rojas, por ejemplo, de encima del 7130, yo estoy pinchado ahí en esta fotografía, pero si os fijáis, veis unos cuadrados de color naranja, un primero muy cerquita, corto, eso habrá sido un hola, poco más, o incluso algo más, pero no mucho más, y luego por encima, pues probablemente ese mismo bloque que veis, que es rectangular. ¿Por qué? Porque es la anchura de nuestra transmisión por la duración que ha tenido. Tan sencillo como eso. Bueno, pues eso, ¿qué os dice? Que os delata que ahí hay algo, que haya habido una transmisión, por lo cual que haya habido una estación. No os cuesta nada, os vais ahí a la frecuencia y esperáis. Ahí habrá una señal, probablemente, si no os ha cansado de llamar. Cuanto más intensos son los colores, generalmente más intensa ha sido la señal aplicada o la señal recibida en este programa. Y cuanto menos intenso, pues evidentemente todo lo contrario. La oscuridad significaría que solo hay ruido de fondo. Este es el WinRad F, una versión también del WinRad, una versión un poquito extraña, es la que usa, se parece mucho a la que usa el Perseus, pero bueno, en todo caso el grafismo es diferente, pero al final es lo mismo. Como podéis ver, sigue siendo lo mismo. Tenemos la frecuencia tune, la frecuencia central del span que estamos haciendo, del ancho de banda que nos está muestreando, y tenemos los diferentes picos, que son las diferentes señales que están presentes instantáneamente en la parte superior en forma de crestas y las que han existido en la parte inferior en forma de cascadas. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, las cascadas son rectas porque esa es la anchura de la transmisión del compañero que estaba en ese momento utilizando. Luego casi todos tienen una pequeña ventana, en este caso está en el margen inferior izquierdo, donde podéis ver el filtro que estáis aplicando. En este caso, si os fijáis, pues estoy aplicando un filtro más o menos de 2,8 kilociclos. Esas dos rayitas verticales hacen la montaña, eso es el filtro que estamos aplicando, y en el centro esa es la señal que estás escuchando, con sus diferentes crestas y picos, porque no modulamos de la misma forma. Tenemos nuestros agudos y nuestros graves. Entonces, eso es lo increíble de esto, que también lo vais a ver. Vais a ver el que tiene ecualizado, el que prioriza los agudos, el que no, el que tiene cogidos 3 con algo, el que no tiene ni 2,5. Todo eso lo vais a ver, lo vais a poder ver y os va a proporcionar mucha información para ir aprendiendo a limpiar esas señales que son interfirientes y que no nos interesaba tener en ese momento. Esto es una recepción de la banda de 20 metros, también con otro programa, en este caso el WinRad 133 creo que es, donde veis que se reproducen siempre el mismo patrón, una cascada, una zona fluctuante, digamos, con crestas, una ventana inferior donde está el filtro aplicado y lo que se está trabajando con ello, y muchos de ellos, pues bueno, implementan pues un medidor de señal, poco fiable, lo tendríais que calibrar para que fuera fiable, pero bueno, está ahí y la verdad que funciona muy bien. Y luego pues os dan opciones también pues de cambiar el CAT, un noise blanker, un reductor de ruidos, hasta un DSP, en realidad ya no es un DSP, es un reductor de ruidos de fondo. Vale, una cosa son los ruidos de impulso, digamos, que esos también los sabe reconocer, sino que también nos quita los ruidos normales, esas aplicaciones del DSP, que la voz sale un poco más gangosa, pero que sale más clara con respecto al ruido, es menos incómodo recibir. Este es otro, y como veis se repite el patrón, frecuencias, ¿de acuerdo? Botones, modos. Este es el del Flex Radio. Este es el de los famosos Flex 5000, Flex 1500, 1000, 3000, y ahora creo que hay un 6000, si no me equivoco.
Y veis que se repite el mismo patrón. En este caso pues tiene dos, porque es un equipo para un Flex 5000 con doble receptor. Este es el SDR Console. Para los que andáis con PSK y esto, conoceréis, bueno, y con CAT, únicamente con CAT, conoceréis el Ham Radio Deluxe. Bueno, pues este es de Simon Brown. Este programa, no hay más que ver la estética, es suya, vamos, es evidente que es suya. Se ve muy bien, y este es el que viene con los receptores, lo diré, con el SDR14, SDRIQ, los de RF Space. Este es el receptor del visor, el software del Perseus, del receptor Perseus, peculiar, del cual no voy a hablar más, solo os he enseñado para que veáis que hay diferentes formas de presentar lo mismo, pero que al final es lo mismo, ¿vale? En este caso no tiene cascada, pero tiene otras cosas bastante buenas, el del Perseus. Bueno, vamos a pasar al SDR, que muchas veces es lo que a la gente más le interesa y sin embargo lo más importante es lo que hemos visto hasta ahora. En los SDRs tenéis de todo, como siempre. Igual que hay radios de 500 euros hasta 9.000, pues hay SDRs desde 20 euros, que eso es lo mágico de esto, hasta, bueno, los transceptores rondan los 3.000 algunos. Pero en general, los receptores, que es donde verdaderamente hemos aprendido algo nuevo y vamos a meter algo nuevo, tenemos los receptores vienen a ser hasta los 800, 900 euros, caso del Perseus. Me gustaría poder deciros cuál os podría recomendar. No os voy a recomendar ninguno, porque he visto un montón de ellos y prácticamente todos hacen lo mismo, un poquito mejor, un poquito peor, pero prácticamente hacen todos lo mismo. Lo que suele diferenciarlos es la frecuencia a la que suelen llegar. Unos llegan hasta los 50 megas, que es el caso de este. El caso de un Softrock, por 20 euros, los hay, son monobandas. En el caso del... Vamos a poner el caso, por ejemplo, de ese que veis ahí, esa cajita, la Transfox, por ejemplo, ese es de hasta 1,4 GHz. Ya no es un SDR puro y duro. ¿Por qué? Porque puro y duro en el sentido de que ya no implementa toda esa parte de analógica de la que os he hablado antes. Porque sí la implementa, claro. En el proceso de los SDRs, que ahora lo vamos a ver, hay cosas a las que la tecnología todavía no ha conseguido llegar, y es a determinadas frecuencias. Entonces, nos vemos obligados, si queremos tener un SDR que llegue a una determinada frecuencia muy alta, nos vemos obligados a hacer un proceso primero de meterle el mezclador y sacar unas frecuencias inferiores, meter divisores, en realidad. ¿De acuerdo? Y esos son analógicos, evidentemente, y aportan una carga de ruido que en los receptores SDR, que esa es su gran magia, normalmente los que vais a encontrar son de recepción directa, de conversión directa. No hay dobles ni triples conversión. ¿Para qué? Para añadir ruido. Es para lo único que servirían. En el caso de los analógicos es un proceso muy elaborado, pero en el caso de los SDRs es un proceso total y absolutamente inútil, porque lo que va a hacer, y lo vamos a ver ahora, es coger las ondas de radio y dividirlas hasta obtener ondas de sonido. De ahí toda la chapa que os he metido hablándoos del sonido, y dale con el sonido, y de la radio no hablamos nada. El problema es ese, o la gran ventaja es esa, es que tenemos que entender cómo funciona el ordenador y que está trabajando, que el ordenador trabaja con sonido, no con radio. A partir del momento en el que sale de la cajita, ya está trabajando solo con sonido. Y de todo el proceso y de toda la cadena que hay, desde la radio, desde la antena hasta los altavoces, todo el proceso, excepto el primero, el de recibir por la antena, todo lo demás se trabaja con sonido, se trabaja con información del nivel del sonido. Eso es muy importante, porque no comprendemos muchas veces, o la gente que me ha venido con dudas después de charlas de estas, siempre me ha venido con la misma duda, y el problema es que no entendían que estaban trabajando con sonido, que ya la radio, solo el receptor de radio, lo único que hace es dividir la frecuencia hasta el sonido, y lo hace muy bien. Entonces, ¿para qué meter procesos analógicos que añadan ruido o que añadan características nuevas si no los necesitamos? Es un receptor de conversión directa, este y los que están ahí, todos, excepto el Transfox,
que es de directa hasta 50 megas. A partir de ahí, ya evidentemente tiene que dividir, no le queda más remedio. Bien. ¿Cómo lo vamos a elegir? Claro, el problema de los SDRs es que hay muchos, pero muchos. O sea, ya la tecnología es tan asequible que ya es muy fácil no encontrar el que uno verdaderamente busca. Parece mentira, pero cuanto más hay, es más difícil encontrar el bueno. O el bueno o el que yo verdaderamente necesito. Tenéis que pensar en un montón de parámetros. Yo creo que estos parámetros que tenéis ahí en pantalla son los primeros en los que nos debemos de fijar. Primero tenemos el SDR más básico. El Software 40 que os enseñó los que estuvisteis en la charla de John, me hizo mucha gracia porque ese lo tuve, el Software 40, y comparando con lo que hay hoy no tiene nada que ver. Pero hacía su trabajo perfectamente, claro, son monobandas. Algunos son monofrecuencia. ¿Qué interés puede tener un SDR monofrecuencia? Pues lo tiene. Si no os lo digo, preguntádmelo antes de que me vaya. Vamos al ajo. SDRs, primero tenemos que decir hasta qué frecuencia vamos a trabajar. Luego hay que visitar un poquito los fabricantes, porque algunos proponen accesorios que son muy interesantes para los receptores SDRs. Luego tenéis que valorar si vais a comprar, por ejemplo, un SDR con la tarjeta de sonido integrada. Porque claro, hay fabricantes que las han integrado. Dicen, ¿para qué va a estar el usuario molestándose en integrar una tarjeta de sonido con lo que conlleva de configurarla, instalarla, si yo le voy a poner una buena, una de 24 bits, con la que va a sacar 96 kilociclos por 2? Pues hombre, tiene su interés saber que, como os he dicho antes, cada vez que cambiéis de tarjeta de sonido, de ordenador o de programa o de versión del mismo programa, vais a obtener un resultado diferente. Si compráis un SDR con la tarjeta de sonido integrada, os vais a quitar esa posibilidad. Parece mentira, pero es así. ¿De acuerdo? El caso de muchos SDRs hoy día que son muy buenos. Luego tenéis que ver a ver si se puede interconectar o no con facilidad con un transceptor. Porque claro, todo no es escuchar. Nosotros somos habladores. Luego veremos cómo sí lo podemos hacer. Luego, a lo mejor, alguno prefiere ya directamente meterse en un transceptor. Perfecto, ningún problema. La parte de transmisión no va a aportaros nada que no tuvierais antes. Pero nada desde el FT101 Zulu Delta, o sea, vamos a olvidarnos de tonterías. Es que potencia dan la misma y el proceso es el mismo. Sí que es verdad que, claro, meten el audio y como el audio de tu micrófono también se digitaliza, pues puedes configurar, más graves, más agudos, más tal. Bien, de acuerdo, eso sí que le ha añadido, pero no le añade nada nuevo. No suena mejor un TR4 de Drake, o sea, no suena peor un TR4 de Drake que un transceptor SDR de 5.000 euros. No suena mejor, suena igual, porque es que no puede sonar mejor. Quiero decir que al final todo tiene unas limitaciones. De ahí que os diga que lo importante de estos son los receptores, porque los transmisores todos tenemos. Y no son malos, ninguno es malo. ¿De acuerdo? También, hombre, es bueno que valoréis a la hora de comprar un SDR el tema del software, porque si hay un software definido y solo ese funciona con ese SDR, os estáis guardando algunas posibilidades. Entonces, os tenéis que fijar mucho en que ese SDR tenga todas las capacidades que tienen los demás. Que hay algunos que no tienen filtros notch aplicables. Algunos no tienen control automático de ganancia. Algunos no tienen cascadas. Y os puede interesar la cascada. Ya lo habéis visto. Hay uno que no tiene cascada, por ejemplo. Quiero decir que todas esas cosas son importantes. Y a lo mejor en ese momento pues no lo valoráis en conjunto. Valorad cuando cogéis un SDR o un software, o elijáis el software que tenga esas capacidades que vosotros queréis. Y a lo mejor el hardware asociado no las tiene. Luego, evidentemente, cuando compréis un software, valorad también el tema del SPAN, ¿no? La capacidad que tiene, que normalmente en los que van con tarjeta de sonido aparte está limitada por la propia tarjeta de sonido, que son 192 kilociclos, pero los hay que integran sistemas que lo que hacen es
no es que cojan los 192, no, sus tarjetas son de 192 igual. Lo que pasa es que lo que hacen son muestreos separados. Entonces no vais a ver todo. Es el caso de los famosos TDTs que la gente está aplicando a la radio. Estos TDTs, estos pinchos para ver la televisión digital, claro, tienen un span de 4 MHz. Sí, claro que lo tienen. Os proponen 4 MHz. Yo os estoy hablando de 192 kilociclos. Decís, joder, pues ¿qué me está vendiendo este hombre? ¿Una moto? No. Pero es que en ese span, evidentemente, los puntos, los famosos puntos que va a coger, están muy separados entre sí. De tal forma que la calidad obtenida y resultante, incluso en el oído, es, lo siento, permitidmelo, es una patata. Una buena patata. ¿De acuerdo? Luego, os da, cuidado, también os aporta cosas, ¿eh? Va a aportar el poder ver, va a aportar el poder oír, no bien, pero el poder oír, y va a aportar el ver. De que entre ver y no ver, la diferencia es enorme. Porque puede que os estéis perdiendo algo que está ahí, 4 kilociclos más lejos. Especialmente en el caso, y esto me lo ha enseñado mi maestro, es verdad, en el caso de la gente que usáis microondas, que estáis pensando en microondas, en frecuencias muy altas, claro, las derivas de los equipos son las que son, muy pequeñas, se consiguen controlar bastante bien, pero la aplicación del SDR en ese caso es increíble, porque es entre estar intentando hacer el contacto en la frecuencia en la que hemos quedado, moviéndome unos 4, 5, 6 kilociclos de aquí para allá, porque no me puedo mover más, esas frecuencias son muy críticas, a no tener más que echar un ojo y ver ahí la rayita, y tú que estás 10 kilociclos o 12 a la izquierda. Dices, ahí va. Mira tú dónde estaba. Ruedita al VFO, ¡pum!, clavado. Se acabó. Ya no me he perdido nada. Eso es así. Y los TDTs valen para esas cosas, no digo que no, pero no lo hacen evidentemente con la calidad con la que lo hacen un receptor SDR. ¿De acuerdo? Lo dicho. 5 minutos ya. Madre mía. Bien. Pues nos vamos a pasar rápido. Pero bueno, simplemente, ¿cómo hacen los SDRs esa transformación? Bueno, pues lo hacen con un dispositivo que se llama contador Johnson, en general, los más normales, que lo que hacen es lo que os he dicho, ¿vale? Cogen la frecuencia de radio y la dividen en un solo proceso, cogen, un espectro de esa frecuencia de radio y la dividen en un solo proceso en lo que queríamos. ¿De acuerdo? Este es el que estáis viendo. Ahora ya metido en su cajita, queda muy bonito. El Soft 66, este es otro receptor, muy bueno. Estos son los DRF Space, claro, carísimos, muy buenos, muy buenos, pero estamos yéndonos a unos precios ya cerca de los 600 euros. Como podéis ver, los DRF Space, si os fijáis, no tienen salida de sonido. ¿Para qué? Si ya llevan la tarjeta integrada, ese es su gran beneficio, que lo han implementado muy bien y es una tarjeta decente, pero también os coarta de alguna forma en poder usar otros. Este es el ELAD, el famoso Funkube, por si alguno no lo ha visto. El Funkube, he tenido 4, los primeros eran muy difíciles. Mucha gente se ha desilusionado mucho con los SDRs por culpa de los Funkubes y otros, sin embargo, se han enganchado. En mi caso, el tamaño es este. Aquí está todo, la tarjeta de sonido incluida, la tarjeta de sonido incluida. Claro, esto, el Funkube, evidentemente, le faltaban muchas cosas que debería tener una buena radio. Pero es por ese precio y por este tamaño, señores, hasta 1300 MHz, que no está mal. El famoso Perseus, del que hablábamos. Las placas, esta placa, alguno lo ha visto ya en la charla de John. Estas son australianas, si no me equivoco mal, los de Genesis. Los de Genesis, además, hicieron... Esto se vende en kit, Esta sí se vende en kit, además. Esta la podéis montar vosotros. Esto es el receptor y esto es el transmisor asociado con sus diferentes filtros de bandas y tal. ¿De acuerdo? El Flex Radio SDR 1000 fue el primer equipo así de Flex Radio que funcionó muy bien. Ahora el 5000. Bueno, demasiado rápido, Lo siento. Joder, esto da para muchísimo. Vamos a ver, básicamente, cómo se conectan. Del receptor, de aquí sale sonido. Entonces de aquí tiene que ir a la tarjeta de sonido. De la tarjeta de sonido tiene que ir al ordenador. Y del ordenador, de la salida de la tarjeta de sonido, va a los altavoces. Así se conecta un SDR. Si tiene la tarjeta de sonido integrada, evidentemente, los datos de sonido ya van por el conector USB generalmente, con lo cual ya no tiene salida de sonido, un cable menos. Bien. Instalación del software.
A ver, la gente es donde tropieza muchísimo y me da muchísima pena haberme quedado aquí, pero en la instalación del software hay un problema, entre comillas, y es... vamos a ver. Cuando el software es del de la máquina no hay ningún problema. Normalmente no hay ningún problema. Sigues los pasos del instalador y ya está. El problema viene cuando coges un software general. Esto es una radio. ¿Dónde está el dial? ¿Dónde está el botoncito para mover? Porque, a ver, la transformación rápida de Fourier va a buscar la frecuencia del VFO que vosotros queréis y de ahí va a sacar los 96 canal derecho, 96 canal izquierdo. Pero nada más. Hay que decirle dónde está. Entonces, como no tiene mandos, todo se hace por CAT. ¿De acuerdo? Todo el control, esto es como un receptor. Yo no sé, si alguno ha tenido un R5000 de Kenwood y le ha puesto los chips para conectarlo por CAT, pues es lo mismo. O sea, el VFO, el control del VFO tiene que existir. Entonces, en los programas generales, el programa solo es el tratamiento del sonido. Y ahí es donde mucha gente tropieza. Vale. Instalas el programa. Él solo trata el sonido. Entonces, enchufas tu SDR como loco y sí, oyes, pero oyes, no sabes qué y no sabes dónde estás. Porque aunque tú le das al programa a que cambie de frecuencia, él no le está diciendo a la radio, cambia de frecuencia. Vete donde yo quiero. Entonces le falta el CAT. Ese es el primer gran error de la gente que ha tropezado con el SDR. El segundo gran error es... bueno, vamos a seguir con el primer gran error. Bien, ese CAT generalmente, los fabricantes de hardware que no proporcionan el software, lo que proporcionan son librerías. Son archivos DLL, se llaman librerías en informática, que lo que hacen es, le dan los códigos y para que ese programa se conecte al receptor de radio por medio de un CAT. Y tiene que ser la librería adecuada, evidentemente. ¿Vale? En algunos casos, por cierto, se me ha olvidado, hay que instalar drivers, controladores, como cuando enchufáis algo. En algunos casos habrá que hacerlo, en algunos no. El caso del Funkube es tan increíble que ni hay que hacer eso. Es enchufar y olvidar. Pero bueno, en otros, como este, pues hay que enchufarlo. ¿Vale? ¿Qué os iba a decir? Os iba a decir algo más que no quiero que se me escape. Dejadme mirar. Vamos a ver. La relación señal-ruido, que aquí os pongo que es mejor relación señal-ruido, es cierta. Lo que pasa es que no es cierta del todo. ¿Por qué? Porque la recepción es directa. Entonces ya no hay añadidos de ruido, ¿vale? La recepción es muy buena. Son igual de sensibles que cualquier receptor, ¿eh? No os engañéis. Cosa que os iba a decir. ¿Os acordáis que hace un momento he mencionado unos SDRs de muy bajo coste, monofrecuencias? Monofrecuencia. ¿Qué interés tiene eso? Bueno, pues que hay otra forma de aplicar los SDRs. Una forma es esta. La recepción se hace aquí. Luego, si tenéis un SDR de bajo coste, evidentemente el tratamiento que va a hacer de la señal de la radio, de la RF, va a ser muy mal. No va a ser muy mala, va a ser ninguna. Le va a llegar todo y como le llegue, amén. Sin embargo, si aplicáis lo que se hacía hace 20 años, bueno, no, hace 50 años, os llevaríais una sorpresa. ¿Qué se hacía hace 50 años? Como el emisor y el receptor iban separados, y algunas radios lo tenían integrado y otros no, se usaban los preselectores de antenas. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Bien. Por ejemplo, esto es el preselector de antenas que venía con el receptor FRG 7000, creo que es, algo así. Más viejo que Caracuca. Esto es el que venía con él. Yo no me deshago de esto ni loco. ¿Por qué? Porque de la señal directa que le va a entrar aquí, lo que sí puedo es, sin componentes electrónicos que añadan ruido, es decir, mezcladores o... No. Esto lo único que me proporciona es un atenuador variable, muy importante, y que me va a proporcionar condensador inductancia y capacidad para filtrar la señal. Que no se nos olvide a nadie que al final esto es un filtro. Y es muy importante en la banda, por ejemplo, las bandas bajas, poder filtrar eso. Los SDRs pueden llevar implementados filtros de banda, pero son anchos, son como nuestros equipos, que para hacerlos de 0 a 30 los han hecho buenos para todo, pero no especiales para nada. En el caso de los SDRs, como eso lo podéis suplir, ningún problema. Lo de los SDRs monocanales o monofrecuencias, ¿para qué? Para hacer otra cosa, y es
¿Esto cómo se integra en vuestra estación de radio? ¿Tenéis vuestra radio toda la vida? ¿Cómo se integra esto? Bueno, pues esto se integra de una forma muy sencilla. Este es el otro dispositivo, este es exactamente igual, pero si os fijáis, uno tiene una salida y otro tiene dos. Bueno, este lo que pasa es que el vendedor vende un switch, una plaquita que hace de switch. Esto es como un ampli de la radio, de vuestro transceptor aquí y de aquí a la antena. O al amplificador o a lo que queráis, me da igual, al acoplador o... en fin, ¿vale? Esto es como un ampli, como estos dispositivos que nosotros usamos todos los días. Se activa o bien por detección de radiofrecuencia o bien por el PTT, como un amplificador, y ya está. Entonces, ahora ya tenemos una radio vieja con esto. Ya tenemos receptor y transmisor. Los nuevos programas de SDR implementan 2 CAT. Importantísimo. ¿Por qué? Porque un CAT le hace falta para esto, evidentemente, y claro, hasta ahora, vale, ya le escucho a fulanito, ahora me voy corriendo a la radio, me meto ahí. No. Implementa 2 CAT. Si vuestra radio tiene CAT y es de las que forma parte de la lista, cuando vosotros movéis vuestro ratón en vuestra pantalla, la radio os está siguiendo, el transceptor os está siguiendo. Y estamos hablando de radios como un TS440, ¿de acuerdo? O un 140, o un 757GX. Estamos hablando de radios antiguas. Antiguas, vale. Bien, ahora vamos a imaginarnos. Ya no podemos hacer eso. Rafa, ya está, ya termino, termino. Solo un detalle y termino. Sí, ya sé, pero chicos, mira lo que me has dejado. Solo una cosa. Pues imaginarse un 440 con receptor panorámico de 192 kilociclos, con DSP, con el control, con los filtros que os dé la gana, porque los filtros son, yo estrecho y abro con el ratón, escucho lo que me da la gana, ya no hace falta que tenga el filtro de 2,7 y el de 2,2 y el roofing de no sé qué. Olvidaros. Los filtros son infinitos, tanto como vuestra sensibilidad de dedo os permita. Así de fácil. ¿Qué os iba a decir? Ah, sí, el tema de los del 440, pues eso ya es imaginárselo, vaya, hay que echarle, ¿verdad? Pues imaginaros, es un FT101, que yo lo he visto, con un receptor panorámico, 192 kilociclos, DSP, Inox y AGC y lo que queráis. Simplemente, ¿por qué? Porque con una pequeña placa de SDR, de la frecuencia, con un cristal de frecuencia directamente, con un cristal de frecuencia de la frecuencia intermedia que os interese, no deja de ser un receptor de radio. Si yo me pongo en 10 megaciclos, oigo los 10 megaciclos de la antena, pero si me pongo en 10 megaciclos y pincho en la FI de la radio, ¿qué oigo? Los 10 megaciclos de la radio. Bien. Tengo la anchura, porque la FI me la va a dar. La FI me da todo. ¿Qué pasa? Que además tengo el VFO, el de la radio. Si yo muevo la radio, yo voy a estar en 7.000, en 8.000, en 30.000. Que el SDR está siempre en 10.000, en 10.077. Ya, pero yo tengo mi VFO y yo me voy moviendo y lo voy viendo todo. Es un poco menos cómodo y no es su aplicación primera, porque hay unos pasos anteriores de filtros, de amplificación y tal, que bueno, pues son los que son y añaden ruido, pero eso es lo que hay. Tenéis un FT101 o un TR4, si sois capaces de hacerlo con un buen buffer, con un receptor panorámico. Esa es la magia del SDR, y el coste es el que os digo, 20 euros por una placa SDR para pinchar en la IF. ¿De acuerdo? Yo creo que la gran diferencia de esto es que vais a pasar de oír a ver. Y eso lo cambia todo.